CW1 Radio Colonia AM 550. La radio del Río de la Plata. Continuamos en esta misión que me propuse para esta última emisión del año, que es entender este fenómeno libertario, ¿no? Pues no vamos a decir que es barrial a esta altura, cuando hay quienes creen que ya se trata de un modelo de exportación, y para eso convocamos a un sociólogo, antropólogo especializado en culturas populares y religión, que además hay que decir fue uno de los primeros, si no fue el primer intelectual que la vio venir. Él es Pablo Semán y muy amablemente nos está atendiendo desde París. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Camilo Cañechi te saluda. Hola, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. Sabemos que estás allá, que tú fuiste justamente no a hablar de Milei, de todo este fenómeno. Sí, así es. Y a ver, ¿cómo reciben en el mundo a este fenómeno que ya dejó de ser barrial? ¿Se sorprenden? ¿Lo quieren imitar, como dice el mismo Milei? ¿O qué onda? Mira, a ver, yo diría, el mundo, así como mundo no existe. Hay países, ¿no? Entonces, ya hay distintas situaciones, qué sé yo, no sé, en Siria no están preocupados por Milei. Acá en Europa, hasta donde yo vengo viendo, me parece que, y eso es una cosa que vos podés verlo porque lo escribimos antes de que ganara la primaria o apenas ganó la primaria, que yo creo que, viste, todas esas cosas de lo global y que son pavadas que dice la gente para darse corte, para hablar de cosas importantes. Pero en todo caso, Milei es alguien que influye en otros países, y no es por casualidad, sino porque, digamos, tiene la capacidad de ser icónico, de ser representativo de una cosa que las derechas, incluso las que hay en Europa, no tienen ni repertorio ni figuras que las puedan representar tan fuertemente. Entonces Milei es como un personaje que habilita en Europa a decir lo que una parte de las derechas no se anima a decir. Claro. No necesariamente va a ser con las mismas consecuencias. Yo no sé si a la derecha de Europa le va a traer la misma consecuencia que a Milei decir las cosas que dice Milei. Eso es una cosa que está por verse, que no está claro. Lo que sí sé es, por ejemplo, el ex ministro de la coalición que gobernaba en Alemania, que era una coalición más bien de centro, dice que ellos tienen que hacer lo que hace Milei. Y la presidenta del partido liberal pidió la expulsión. Entonces, digamos, me parece que le trae un debate y expresa ciertas corrientes. Yo no sé si Europa va a movilizarse hacia un voto mayoritario, hacia una expresión de digamos, que es libertaria y autoritaria al mismo tiempo, ¿no? Sí. No lo sé. Sí. Pero en todo caso hay más posibilidades ahora que antes de eso, y eso ocurre en parte porque hay tipos como Milei que operan esa voz. Bueno, él habla de... ¿no? Después también hay que ver, digamos, cómo recibe eso otros actores, pero bueno, digo, yo te puedo decir, eso pasa en Alemania, eso veo que pasa en Francia, y eso pasa en parte en Italia, que son países que justamente tienen tipos de relaciones de la sociedad con el Estado diferentes entre sí, y por eso pasa en grados diferentes. En Italia, donde el Estado es bastante menos regulador, y bueno, entonces una figura como Meloni y Milei se pueden aproximar más. En Alemania o en Francia, donde el Estado es una institución más legítima, sí, puede haber extremistas que hagan mileísmo, pero no sé si la sociedad se va a hacer mileísta. Claro. Ahora, el propio Milei... Mileísta, estoy exagerando, ¿no? Digamos, no. O sea, la sociedad no va a apoyar programas
de candidatos que jueguen a ser Milei. Eso hay que decir más precisamente. Tal cual. No, él se entusiasma incluso con la idea de una internacional derechista. Hoy mismo salió un tuit a propósito del encuentro que tuvo con Meloni, entusiasmándose con la idea de él desde América del Sur, Trump desde el norte, Meloni desde Italia, bueno, y también Israel, como constituir como una suerte de faro de la derecha. Yo no sé hasta dónde le da a él como para posicionarse a tal punto. Sí hay que reconocer que tiene como una moral muy fuerte, ¿no? Como que no tiene problemas de autoestima. Tiene una claro, digamos, él tiene su autoestima bien alta en este momento. Esas cosas, todo el mundo planea su propia internacional, ¿no? Todo el mundo planea actuar en otra escala. Después está la realidad. Y la verdad es así. Yo, digamos, pude escribir en su momento porque me parecía que podía ganar, y pude escribir en estos últimos meses porque me parecía que no se caía como todos decían y qué sé yo, y que me parecía entre aventurado y poco profesional, digamos, decir que se iba a caer. Sí. Y al mismo tiempo yo diría, bueno, tampoco es que va a durar 1000 años, porque nada dura 1000 años, ¿no? No, claro. No sé, salvo el Imperio Romano, digamos, pero no hay muchos más casos, ¿no? Los persas. Bueno, la expectativa... con sociedades menos complejas. Sí, no, y a propósito de esto que decís, yo no sé si Milei tiene una imagen positiva de 56% como en estos últimos días empezó a hablar, pero sí que las expectativas ante lo que representaba un eventual triunfo de Milei estaba instalado como que venía el caos. Uno se imaginaba, no sé, fuego en las calles, y de pronto llegar a fin de año casi sin brecha cambiaria, todo aparentemente estabilizado. Bueno, es como que a él le da un viento de cola para seguir. Yo no sé si no da el salto al proceso de crecimiento, cuánto ahí le va a durar, ¿no? Porque uno puede entender que... Bueno, eso depende a ver, yo creo que, mira, primero, las estabilizaciones, sobre todo en una situación como la Argentina, al principio son siempre bienvenidas, porque es como que te estabas ahogando y te sacaron del agua. Ahora después, si el guardavidas te empieza a matar a piña, y claro. bueno, sí, bueno, qué sé yo, pará, ¿no? Sí. Entonces, eso hay que darle tiempo. Yo no tengo ni pronóstico ni nada sobre eso, pero digo, me parece que de la misma manera que mucha gente decía en su momento, no pasa nada, Milei no pasa nada, qué sé yo, tampoco diría ahora tiene todo el camino liso, porque viste como si no existiera la política y no existiera la historia. Eso me parece. Ahora, yo sí diría que en este momento él tiene más del 50% de popularidad, y diría, además, porque lo vine discutiendo muchísimo tiempo antes, que es que no, la verdad es que todo ese imaginario de resistencia social que yo mismo discutí con muchos amigos que están en organizaciones sociales, sí. No iba, y ellos me lo decían también, ese imaginario no se iba a cumplir. Los únicos que pensaban que podía haber ese tipo de actuación era gente que estaba muy lejana al mundo donde ocurren las cosas. Sí, porque yo creo que, bueno, las organizaciones sociales estaban bastante desprestigiadas, por ejemplo. Sí. Cosa que a mí no me parece interesante, ni buena, ni nada, pero bueno, lo que pasó, qué sé yo. A mí, yo trato de contar lo que veo, no lo que me gustaría que pase. No, claro. Y ahora, sí, que aparte eso a mí me parece súper interesante, porque muchos intelectuales quizá están condicionados por sus deseos. Vos no significa que lo que decís sea lo que sentís, es lo que ves, y eso es lo que más interesante me hace entablar esta charla. Ahora, ¿por qué hay cosas que se le bancan a Milei que no se le hubieran bancado ni a Cristina ni a Macri? Digo, la gente perdió como la capacidad de asombro, la capacidad de indignación a raíz de que tantos años apelando al recurso de la indignación, ahora ya nada nos indigna. ¿Qué es lo que pasa? Yo veo a los titanes de la República yo creo callados. Que la gente, sí. Me parece que es al revés. La gente no perdió la capacidad de asombro ni indignación. Sí. A mí me parece que cuando uno dice esto, está pensando que la indignación y el asombro se dirigen desde un solo lugar hacia un único lugar. Y en realidad, bueno, yo creo que la mayor parte de la gente todavía está indignada con los partidos de la actual oposición,
que además no han dejado de dar motivos para que la gente se indigne durante todo el año. O sea, los partidos de la oposición, yo no sé si Milei tiene más popularidad que antes por lo que hizo, puede que sí, pero también tiene más popularidad que antes porque la oposición es peor que antes. La oposición no terminó, o sea, entiende menos ahora que antes y resuelve menos ahora que antes. La oposición es un desastre total, completo y absoluto. Sí. No saben ni dónde están parados. Eso es tremendo, porque yo veía la foto el otro día de Cristina con Máximo Massa. La verdad, primero sentía que a Kicillof, poniéndolo más al costado, le estaban haciendo un favor. Y faltaba Alberto y era la cara de lo que la gente acaba de echar. No sé si esa es la respuesta que está esperando el que busca una alternativa a Milei, ¿no? Mira, la verdad es esto, que es... el peronismo, sobre todo el peronismo que se alió con el progresismo y hizo surgir el kirchnerismo como un progresismo, es gente que habla y lee cosas sin hacer, digamos, sin manifestar la más mínima consecuencia de haber entendido lo que lee, ¿no? Porque ellos hablan de pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad, porque que se quieren hacer lo que leyeron a Gramsci. Y vaya a saber si es importante haber leído a Gramsci, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero en realidad una cosa que entendería cualquiera que haya pasado por una experiencia de haber conducido no solamente la derrota más grande de la historia del peronismo, sino un conjunto de derrotas que es el conjunto de derrotas más extendida de la historia del peronismo, mínimamente haría un acto de humildad. Es gente que no felicitó a los votantes porque los habían votado, ni siquiera hicieron eso. O sea, gente que no tiene humanidad, digamos. No digo que no sean seres humanos, sino que no son capaces de practicar el sentido de la comprensión de sus propios votantes. Bueno, ya para empezar eso, a principios del año pasado, perdón, al final del año pasado cuando perdieron la elección. Sí. Después es gente que, digamos, sigue insistiendo con lo mismo, que fracasó por lo menos 5 veces. ¿Cuántas veces necesita fracasar uno para decir cambiemos de plan? Y tercero, yo la verdad es así, o sea, uno dice autocrítica, qué sé yo, viste, y entonces viene un tuitero kirchnerista y te dice autocrítica, Z, como si se durmiera, qué sé yo. Y está bien, se complacen entre ellos, porque siempre hay 10.000, porque 10.000 parece mucho, pero es poco, que te felicitan en esa supuesta avivada. Ahora, en los partidos que tienen experiencias históricas, pero te digo, o sea, no estoy hablando ni siquiera si son democráticos, si son autoritarios, si son capitalistas, si son socialistas, no sé, el franquismo, el Partido Comunista de Vietnam, el Partido Comunista chino, el laborismo griego, el PRI de México, todos los partidos tienen procesos de renovación que en el caso del peronismo están, digamos, lo que más llama la atención del proceso del peronismo es la voluntad absoluta de obturación de cualquier proceso de renovación. Es una cosa que, o sea, han hecho el único éxito que ha tenido el kirchnerismo en los últimos 10 años es obturar la renovación. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Yo no sé cómo, o sea, debe haber, o sea, yo no voy a decir cómo se hace, pero debe haber 1000 maneras de hacer proceso de renovación. Ahora, lo que ellos hacen es otra cosa. Y la verdad es que yo creo a esta altura que a ellos no les interesa triunfar como oposición, ni mucho menos conducir al pueblo argentino, ni nada de eso, sino que, bueno, están tratando de salvar los trapos. Sí. Cosa que me parece muy bien, pero bueno, que digamos, yo le diría a la gente, no les crean nunca más a estos tipos. O sea, trabajan para ellos. Ellos que critican el individualismo y todo eso, en realidad lo que están haciendo es salvar su individualidad. Tal cual. En un momento donde se dice... está todo lo demás. Sí, en un momento donde justamente se habla Ahora, mucho... yo veo mucha gente que le han entrado dudas y vuelve a salir de las dudas por un argumento extorsivo que es... uno es, bueno, no hay nada. Bueno, esto tampoco es nada, así que no estás perdiendo nada. Okay. Soltá esto porque no estás perdiendo nada. Y en segundo lugar, bueno, está bien, qué sé yo, o sea... el kirchnerismo dio algunas cosas que habría que revisar, en qué sentido era bueno lo que dio,
¿no? Y hasta dónde podría funcionar eso. Y bueno, hay que hacer un proceso de maduración política que implique pensar realmente con otras categorías, con otras ideas, con otros repertorios y con otras figuras, en lugar de seguir atado a la idea de que el pasado te va a devolver un brillo. Tal cual. Ahora, otro espacio que también está con dificultades para renovarse o reinventarse a partir de haber perdido la bandera del cambio, ¿no? Es el PRO, que parece que... Sí. Que si no se anexa a la libertad avanza, corre riesgo de morir desangrado o vaya a saber uno qué. Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? El peronismo y el cristinismo y kirchnerista perdieron representación peronista en las clases populares, ¿no? O sea, nunca quedó tan mal el prestigio del peronismo en las clases populares como con estos conductores. Ahora, en el caso perdió, esa representación porque apareció otro grupo social, además de que humillaron a sus seguidores, militantes y votantes, también es porque apareció un espacio con el que directamente nunca se dieron cuenta que existían y no hablaron nunca, ¿no? En cambio el PRO, que había visto algo de ese cambio, se encuentra con que no supo plantearse cómo encarnar eso, y finalmente, digamos, su representación en general, no solo en los sectores populares, fue suplantada por la de la Libertad Avanza, que le robó votos y programa. Y la verdad es que los dirigentes de la Libertad Avanza son sabios como cualquiera lo sería, por otro lado. ¿Por qué le vamos a ceder a los del PRO lugares si nosotros tenemos gente suficiente que puede ser aparte más idónea y más leal a nuestro programa que los del PRO, que son los tipos que están permanentemente interesados en los cargos y además nos prometen traiciones, ¿no? Porque nos usan para recomponerse ellos. Claro. Entonces, bueno, racionalmente lo que hace la Libertad Avanza tiene sentido. También yo voy a decir más en general, no tiene sentido en términos de proyecto de país, no se puede hacer un país rompiendo con todo el mundo, pero bueno, a mí me parece que nadie está interesado en hacer un país, los dirigentes políticos están interesados en acumular poder, que es otra cosa. Incluso Milei, y ese sentido, sí, viste que Milei dice ese que sentido no. De comunidad nacional. Bueno, sí, él dice que no, pero le parece que la mitad de la Argentina se puede morir de hambre y no tiene ningún problema. Sí. Entonces, porque también es cierto, a ver, sí, Milei tiene popularidad, Milei estabilizó y está todo bien, eso, y digamos, qué sé yo, ¿no? ¿Quién se lo puede discutir? No voy a ser yo. Sí. Ahora, también es cierto que Milei tiene la oposición de una buena parte de la sociedad. El problema es que la oposición de la sociedad no tiene voz porque la dirigencia opositora no tiene cara. Claro. Sí, sí. Y ahora, Milei puede sostener todo esto sin bajar un cambio en algún momento, porque digo, en algún momento, después de un año o dos, yo digo, tiene que estabilizarse esto, confluir más hacia el centro el nivel de la conversación pública. Esto me llevo a todos puestos, me importa tal cosa, la opinión de los cucas, lo del PRO vienen por los cargos, ¿no? Es como que, yo no sé si es aguantable. Mira, no lo sé, yo, a ver, sí. Sinceramente no lo sé. Yo pienso que construyendo así no haces un país mejor, pero no puedo necesariamente decir que eso fracasa, ¿no? Yo creo que Milei juega dos carreras contra el tiempo. Una es la de que empiecen a generarse dólares por exportaciones que sustituyan los dólares del blanqueo, de los préstamos y todas esas cosas, y otra carrera contra el tiempo es armar una hegemonía propia antes que surja una discusión opositora. A mí me parece que son tareas dificilísimas, que no es la primera vez que alguien se las plantea y nunca a nadie le resultó ese plan. Sí. Ahora, puede ser que le resulte, ¿no? O sea, en este momento uno podría decir, tiene más posibilidad que le resulte que antes. ¿Y por qué tiene posibilidades? Y bueno, porque
las habituales resistencias a este tipo de planteos, la imposibilidad de conducir en Argentina, fue digamos, erosionada esa imposibilidad de desarrollar un mandato, y quedó la posibilidad de un mandato unilateral que va a producir mucha injusticia a mi juicio, pero quedó porque la oposición erosionó todas las banderas y todas las organizaciones y todas las reivindicaciones posibles. Entonces, cualquier cosa que uno diga en nombre de cosas que parecían antes hegemónicas, ahora no, es un poco la situación de las banderas y la organización y los planteos kirchneristas, es muy parecida a la del menemismo en 2001. ¿No? Sí. Nadie, o sea, Menem tenía un 23 propio, pero después no lo querían ni ver, ni siquiera los que compartían un programa con él, un programa político, ¿no? Entonces el kirchnerismo, o sea, más o menos es eso, es ese 23%, que es un poco de digamos, de una memoria que los ve con buena imagen, y después esfuerzos superestructurales para quedarse con la representación obligada de ese 23, 24, 25%. Bueno, pero eso no tiene ninguna productividad política, como no tuvo ninguna productividad política el mileísmo residual. Mantuvo poder y chau. Sí. ¿No? Sí. Bueno, a ver, pero es eso le pudo haber servido a Menem. Sí. Eso no le sirvió al pueblo argentino. Lo mismo digo del kirchnerismo ahora. Tal cual. Ahora, Milei, digamos que si terminara fracasando, no sería necesariamente por la oposición, porque la verdad, como está planteado, es la nada misma, sino por propia impericia. No lo sé, no, a mí me parece, viste, que a ver, son todas secuencias de juego, sí, el juego que está se muy aceleraron mucho en la historia, que pasan muchas cosas en distintos momentos. Hay que tener en cuenta, viste, que van apareciendo nuevos problemas. La verdad es que la ilusión de caminos lineales y que uno los pueda prever, yo lo creo que se podía prever en algún momento, era la debacle histórica de lo que parecía como la sólida construcción de los años 2003-2020. Eso sí se podía predecir, porque si vos salías a la calle y hablabas con la gente y te la tomabas en serio, decías, esto ya está, la gente lo pasó a pérdida, lo pasó a retiro, lo jubiló. Ahora, sí. El futuro en este momento está mucho más abierto, y entonces, sí, digamos, primero, ¿qué quiere decir que fracase? ¿Hacia dónde se orientarían los descontentos del fracaso? Bueno, todo eso no se sabe. Y también, viste, siempre aparecen cosas que complican la vida, y que uno dice, bueno, puede ser que sean casualidades, pero no son casualidades. La política se hace con capacidad, con voluntad, con ejercicio de prepararse para las peores circunstancias, ¿no? Entonces, en esto, digamos, es un problema. Milei, también al kirchnerismo le pasó esto, también le pasó eso a Menem, todo el mundo esperaba, bueno, sí, si tal cosa sale bien y tal otra sale bien y tal otra sale bien, vamos a estar bien. Y bueno, pero vos no, o sea, que te conmueva tu panorama cambiario, la devaluación de la lira turca, no es una casualidad. Que conmueva tu panorama cambiario, la devaluación en Brasil, no es una casualidad. Porque lo que no es una casualidad es que economías como las de Argentina, las de Turquía, las de Brasil, y bueno, son economías que no son dentro del panorama, son subordinadas y reciben los peores efectos y siempre están mal preparadas. Y Argentina en particular está peor que todas. Entonces, esas cosas también pueden pasar. Ahora,
uno ve, viste, los empresarios, que uno piensa que son gente que tiene una mirada de más largo plazo y todo eso, y la verdad es que tampoco es así, y por eso más bien, como ellos desconfían de sus miradas de largo plazo, porque nadie puede predecir el futuro, y ellos asumen que es lo mismo, y dice, bueno, tienen 1000 huevos en 1000 canastas. Sí, tal cual, es así. Que es la manera de protegerse. Entonces sí, bueno, sí, invierten en vaca muerta, más o menos, y también buscan petróleo en Qatar, ¿no? O en Kazajstán, qué sé yo, ¿no? Nadie va a decir, juego todas mis fichas solo a Argentina. Clarísimo. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Pablo Semán, sociólogo, antropólogo e investigador del CONICET, pasó por Contra Todo Pronóstico. CW1 Radio Colonia AM 550. La radio del Río de la Plata.